Terminamos esta semana evocando una entrevista que le hizo el periodista español Guillermo Altares en el diario El País a Oleksandra Matvichuk, en el contexto del Hey Festival en Cartagena de Indias que fue en el mes de febrero. Oleksandra Matvichuk, para más señas, es Premio Nobel de la Paz del año pasado. Trabaja como directora del Centro para las Libertades Civiles, nació en Kiev, tiene 39 años, es ucraniana y se ha dedicado a documentar los crímenes de guerra rusos en Ucrania. Su objetivo es lograr llevar algún día al presidente Putin y a todos los perpetradores de crímenes de guerra ante un tribunal internacional. En esta entrevista ella considera que es esencial, que es capital, que es fundamental construir un recuerdo colectivo. Y, por cierto, documentar el enorme sufrimiento humano provocado por la guerra para que no se olvide, ¿no? Para hacer memoria. En esta entrevista larga, sumamente interesante, le pregunta Altares a la Nobel ucraniana si Rusia está utilizando la violación como un arma de guerra, como parte de la táctica de Putin contra Ucrania. Y ella responde, forma parte del terror que Rusia impone en las zonas que ocupa y forma claramente para ella parte de una táctica militar. Para ellos, dice, la violación es un arma especialmente eficaz porque es un crimen que provoca vergüenza, no solamente en la víctima, sino en toda la comunidad. Es un crimen que utilizan para romper los lazos dentro de la comunidad. Luego, el periodista del País anota, Ana Politkovskaya, la periodista rusa que fue asesinada hace algunos años, contó en sus libros que en Chechenia hicieron lo mismo. Y responde la Nobel ucraniana, en Chechenia, en Malí, en Libia, en muchos países. ¿Cómo trabajan para identificar a las unidades rusas que se encuentran sobre el terreno en los lugares donde se cometieron crímenes de guerra? ¿No? Una pregunta que yo también me hacía mientras que leía esta entrevista. Y responde, nuestro objetivo es identificar a los perpetradores concretos, no solo a la unidad del ejército, sino a las personas que cometen los crímenes. Y eso, dice, es posible gracias a instrumentos digitales con los que no podíamos soñar hace 15 años. Disponemos de imágenes de satélite, fotos, grabaciones, videos tomados por civiles, entre otras herramientas. Una entrevista bien extensa a Oleksandra Matvichuk, que es retratada, por cierto, por el célebre fotógrafo de los escritores Daniel Borzinski. Y esta respuesta me llamó la atención. Cuando empecé a trabajar con supervivientes del cautiverio ruso, no podía creerme que seres humanos fuesen capaces de cosas así. Y quise entender qué había en las cabezas de las personas capaces de cometer estos crímenes. Y empecé a leer muchos artículos de psicología que trataban de explicar este comportamiento. Es como un experimento de la crueldad con otros seres humanos.
y cuenta, por ejemplo, algo que suena atroz, ¿no? Dice, leí que se hizo una vez un experimento en el que a un perro le daban descargas eléctricas cada vez que le proporcionaban comida. Incluso cuando dejaron de dárselas, hasta que el perro ya no quería comer, ¿no? El perro prefería morir de hambre a experimentar el dolor. Creo que algo así están haciendo con el pueblo ucraniano. Quieren mostrar de una manera atroz el sufrimiento, hacerlo muy visible, hacer que los demás sientan miedo para que renunciemos a nuestra resistencia. De verdad que el trabajo que hace esta mujer me parece admirable. Y señala, tenemos que establecer un tribunal internacional y hacer que Putin, Lukashenko y otros dirigentes rusos respondan por sus crímenes. Y va rematando la entrevista con esta pregunta. Algunos expertos sostienen que Rusia está cometiendo un genocidio contra el pueblo ucraniano. ¿Está de acuerdo? Y ella responde, se trata de una guerra genocida. Soy una abogada de derechos humanos y sé que el genocidio es el crimen de crímenes. Y es muy difícil de probar porque tienes que demostrar que existe una voluntad genocida detrás de las torturas, detrás de los asesinatos, detrás de la violencia sexual, de las deportaciones forzosas, los secuestros de niños ucranianos. Para mí, dice, es un intento claro de destruir de forma parcial o total a un grupo étnico, los ucranianos. Putin, las personas que le rodean, los altos funcionarios de la Federación Rusa, lo dicen en voz alta, no lo ocultan. Y así va terminando esta entrevista que concede Alexandra Matviichuk al diario El País y que fue publicada el 14 de febrero en el marco del Hey Festival, el Hey Cartagena. Bueno, casi proféticas las declaraciones de Alexandra Matviichuk porque al poco se ha declarado una orden de detención contra Vladimir Putin que ha sido firmada por el fiscal del Tribunal Penal Internacional, el británico Karim Khan. Ahora bien, la decisión solamente puede generar consecuencias prácticas, solamente se puede llevar a cabo si Putin o María Lvova-Belova, que es la otra persona incriminada, no solamente es Putin, se desplazan a algunos de los 123 estados firmantes del Estatuto de Roma para la creación del Tribunal Penal Internacional. Ojo, la otra es la caída del régimen y la entrega de Putin al tribunal, ¿no? Esa es la otra. Ojo que eso ya ocurrió en el pasado con Milosevic. La orden de detención se basa en serios indicios de responsabilidad personal de estos dos imputados, Putin y la otra mujer, en crímenes de guerra. Básicamente, el fiscal Khan, el británico Khan, se está concentrando, se está enfocando, porque tonto no es cierto?, en las deportaciones de niños. Que autoridades de Kiev y especialistas calculan más o menos que se tratan de más de 16.000 casos. 16.000 casos, es una barbaridad, ¿no? Que podría denominarse como una suerte de secuestro sistemático para
la rusificación de estos niños, insertándolos en familias o instituciones rusas. Este caso, comenta un editorial del diario El País, evoca, por ejemplo, a las adopciones que se hizo con los hijos de los asesinados y desaparecidos por los militares de la dictadura argentina. Según El País, este argumento sería el de más fácil explicación por la evidente intencionalidad, por el clarísimo propósito de desarraigarlos de su entorno para destruir su identidad. Porque eso es lo que claramente estaría buscando Putin con este secuestro sistemático de niños ucranianos para, como dice El País, rusificarlos. Que tengan un lindo fin de semana. Regresamos el día lunes, si la tolerancia lo permite. Chao. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.